Para concluir nuestra materia, había más cosas, pero Aula 612, 730 es tabla. importante poder otra vez golpear un poco más sobre la misión integral y ver tres puntos muy importantes en cuanto a nuestra misión integral, que tiene que ver mucho con estrategias evangelísticas, cómo hacemos misión, plantaciones de iglesia, cómo trabajamos, cómo avanzamos. Entonces, para ver estos tres puntos importantes de la misión integral, vemos una pequeña introducción, donde dice, el factor más significativo en el desarrollo de las tácticas es nuestro entendimiento de la gente que esperamos alcanzar. ¿Sí? Es importante eh, nosotros conocer, comprender a las personas que queremos alcanzar. Por supuesto que sí. ¿Sí? Si Dios nos pone una estrategia, una visión sobre ciertas personas, lugares, entonces debemos básicamente conocer el lugar, conocer a las personas, cómo son, qué piensan, cuál es su ocupación, en qué andan, ¿cierto? Eso básicamente. Muy bien, dice, ¿cómo son? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Sí? Como una encuesta que habíamos hablado al comienzo, que había hecho mi esposa en ese lugar donde plantamos una iglesia que todavía permanece. Tiene más de 30 años la congregación ya, tiene 30 años, sí, 30 más de 30, y está firme. Hoy no estamos ahí, hay un pastor que hemos dejado, un pastor joven, que es mi cuñado que está a cargo de la obra ya, sigue trabajando, avanzando. Bien, ¿cómo sería la iglesia entre esta gente? Otra pregunta. ¿Cómo es su estructura social? ¿Sí? ¿Qué tipo de personas, qué clases sociales? ¿Eh? Otra pregunta es, ¿qué énfasis será necesario para dar para que frente al Evangelio sature el grupo? ¿Sí? Son preguntas que debemos hacernos siempre. Bien, dice, este tipo de preguntas solo pueden ser contestadas viviendo con la gente, perdón, ¿sí? O si no, no hay forma de conocer, si no estamos con ellos. Aprendiendo su idioma, si es que uno no conociera el idioma, adaptándose a su estilo de vida. Esto en el buen sentido, ¿no? No vamos a adaptarnos a un estilo de vida pecaminosa, obviamente no vamos a adaptarnos a ese estilo de vida, ¿no? Pero hay cosas que sí, que podemos adaptarnos a ello, como hablamos la vez pasada ya, a la comida, ¿eh? Al mate que tengo acá. Si ahí toman mate, por ejemplo, si eso es una forma de entrar, de tener amistad, de confianza, pues ahora hay que aprender a tomar mate. ¿Qué va a hacer? Mala, Ganando si usted, por ejemplo, va a Paraguay y quiere evangelizar allá, pues tiene que aprender a tomar mate, tomar mate helado, se llama tereré. Si usted lo invitan y usted rechaza el tereré, no le van a aceptar lo que le venga a decir. Tiene que tomar mate. Y qué más bien. si es extranjero y usted le toma el mate o le dice algunas palabras en guaraní, ya lo tiene casi ganado a esa persona. Abre su corazón, le abre la casa, le abre su corazón. A ellos le impactan cuando una persona siendo extranjera, eh, por ejemplo, toma la bebida ella, como por ejemplo es el tereré o el mate, y cuando le hablan palabras en guaraní. Hay una rumana que se hizo famosa porque, bueno, ella se casó con un paraguayo, pero generalmente alguien que se casa con un paraguayo no aprende su idioma. Por ejemplo, Ivonne, que está casada conmigo, ella nunca aprendió el idioma guaraní, nada, ninguna palabra suelta, nada, de nada, de nada. Bueno, y es un reclamo que le tengo yo, pero y bueno, como no vivimos en Paraguay, no estamos evangelizando allá,
no hay necesidad. Pero, por ejemplo, esta rumana que se casó con un paraguayo, ella es muy canta, ¿no? Es cantante. Y qué interesante, todo el Paraguay la admira, se hizo famosa porque habla clarito el guaraní, ¿sí? Y canta las canciones paraguayas, llaman polcas paraguayas, y la canta en guaraní clarísimo. Y, y, y a mí me llamó también la atención y la escuché por eso, como una romana que cantaba en guaraní, hablaba guaraní clarísimo. Y no es que sea un idioma fácil. Por ejemplo, Dios te bendiga, ñandeyara tandero basá, ¿eh? Ñandeyara tandero basá. Espíritu Santo es Amarangatú, Amarangatú. Yo ese corito que canta la iglesia, te contarle, ven, 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 Espíritu Divino, Jesús, Eyú, 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 Amarangatú, por ejemplo. Eh, Dios es amor, un coro, Dios es amor, Haem Boraihu, Haem Boraihu, Ah, Haem no hay Boraihu. ninguna, no hay ninguna palabra así que se parecido o se parezca al castellano. No, no, nada. Ah, sí. Claro que Qué hay algunas pensar. palabras que en el guaraní no la conocemos, sino palabras, por ejemplo, las nosotros ya nuevas, entonces uno le dice en castellano, ¿no? Mm, Pero yo me di cuenta cuando aprendí un poco el coreano, en el seminario que estábamos, había profesores coreanos y nos enseñaron, estudié un poco de coreano. Me di cuenta que en la pronunciación, en la fonética, es muy parecido al guaraní. Por ejemplo, ellos usan mucho, por ejemplo, como guturales. Nosotros también usamos eso. Por mm. ejemplo, agua es es agua. Y se escribe con la Y. Es como si uno le da un golpe en la panza. Y dice, entonces está diciendo agua. Dice, quiero Ay, aprender un poco el idioma, qué lindo. Ya que de repente vamos a hablar sobre esto, es mi oportunidad. Por ejemplo, allá se saluda, acá se saluda, sí, buenos días, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Allá se saluda a la madrugada, hay un saludo, a la mañana, al mediodía, otro saludo, a la tarde y a la noche. ¿Eh? mm, cuan- Sí, va a depender con en ti, a la madrugada, va a depender con donde pues haré a la mañana. Va a depender a Saché, ese saludo al mediodía. ¿Cómo estás en el Gato, gato, mediodía? gato. Oye, Eh, ese gato, ese gato. Va a depender pues haré, cómo estás en la noche, ¿no? Y así. Va a depender Caarú es cómo estás en la tarde. Muy bien. Ya hemos paseado un poco por Paraguay. Si ustedes conocen Pucallpa, bueno, Pucallpa es como si estuviera en Paraguay, digamos, en cuanto al clima, ¿no? El clima, la gente, la lluvia, la humedad, la selva, todo verde. Es así, es como Pucallpa. ¿Sí? Era selva. Sí, es selva mayormente la parte de Paraguay, sí. Mm, Selva, mucha lluvia, por eso es mucho verde, hay mucho ganado, produce muchísimo ganado. mm, Sí. Bien, así que hay que ganar la confianza, ¿sí? Bueno, no hace falta ir a Paraguay, acá mismo la semana mencionaban, cuando uno va a las sierras, a ciertos lugares, uno debe conocer, ¿no es cierto?, el lugar, las comidas, las costumbres, y adaptarse. Esas son cosas que se pueden adaptar. La vestimenta, por ejemplo, ustedes saben la famosa historia de Houston Taylor, ¿sí? El primer misionero en China. mm, En la misión mundial tenemos que conocer, es muy famoso, es muy importante, como diciendo, es clásico, Hudson Taylor, y él por ya. mucho tiempo evangelizó a los chinos y no lograba ni siquiera un convertido. Y él estaba muy, muy desanimado, pensó que ya era un fracaso total su trabajo allá.
Y con los años él sintió de parte de Dios, en aquel tiempo los chinos se vestían, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Se vestían como, tenían trenzas, los hombres tenían Mm. barba, tiene una ropa así todo de, como si fuera el hombre, como si fueran pollerita y pantalones. En cambio, él al principio iba como un inglés, todo con saco, corbata. Y los chinos lo miraban, pues no le hacían caso. Ahora, con el tiempo él se dejó las trenzas, se hizo las trenzas, la barbita, se vistió como ellos y iba a los campos como ellos a sembrar arroz, A los interiores, digamos. a los interiores, exactamente. Mm. Y qué interesante, usted puede verlo en la historia, buscar en YouTube la historia. Es tremendo cómo comenzó a ganar almas, ¿no? Familia, comenzó a convertirse uno, dos, tres, y fue un crecimiento impresionante. Al principio la misión que lo envió lo criticaba, le decían, pero se volvió loco, ¿qué le pasó? ¿Cómo un Mm. inglés se va a vestir así? Por ejemplo, el inglés, su vestimenta para él es muy importante, la elegancia de ellos, ¿no? Y después se dieron cuenta que era una estrategia evangelística importante. Imagínense lo que es, ¿no? Se adaptó, ¿eh? Evangelios transculturales. En la ropa, a veces la comida o la bebida o el idioma, pero en este caso ha sido la vestimenta. Qué interesante. Bien, tratando de conocer lo mejor de lo que ellos mismos se conocen. Cada grupo es diferente, las tácticas que utilizamos son distintas para cada uno, eso es verdad. Si Dios mismo consideró necesario convertirse en hombre a fin de conocer nuestras debilidades y traernos la salvación, entonces no podemos menos que poner el suficiente énfasis en la necesidad de conocer e identificarnos. Esa es la palabra, identificarnos. Esa palabrita es muy importante. Adaptarnos, identificarnos íntimamente con el grupo de gente al fin de alcanzarlo, es decir, con la gente que queremos ganar, ¿sí? No estamos ahí solamente para cumplir algo, ¿sí? Sino que también hay en nosotros un deseo de ganarlos para el Señor. Muy bien. En esta misión integral, uno de los puntos importantes que vamos a hablar, por supuesto, eh, es sobre la evangelización, que los hermanos muy bien han expuesto hoy, la hermana Aide, hermano Daniel y hermano Max, ¿sí? Sobre evangelismo. Y acá en forma muy general, pues estamos viendo. eh, por ejemplo, él mencionó las campañas evangelísticas. Las campañas evangelísticas se ha dado y ha sido muy utilizado en los países latinoamericanos en un tiempo. Ahora ya, en esta época que vivimos, donde hay se usan mucho las redes sociales, no, ya no se usan tanto las campañas como tiempo pasado, que multitud de gente participaban en campañas. Y para las campañas, por ejemplo, todo es movilizar todo un grupo de sonido, de música, asientos. Y es necesario, por ejemplo, también de un predicador carismático, por ejemplo, que moviliza a personas. Acá en esta zona conocemos, alguien mencionó por ahí, por ejemplo, a eh, Carlos Anacondia, ¿no? Que trajo un despertar muy importante en todo lo que es Argentina, Latinoamérica, un hombre muy usado. Es impresionante. Más conocido también a nivel por redes ha sido Luis Palau. ¿Lo han escuchado de él? Eh, justo un pastor acá de Piura, un hombre que tiene una muy buena congregación. Entonces él me contó un testimonio que cuando él estaba en el ejército y que él nunca vio ninguna iglesia evangélica, nunca escuchó el evangelio, y como estaba haciendo guardia, interesante, ¿no? Y Luis Palau era muy famoso por sus programas radiales y por dar un mensaje. Él en 5 minutos daba un mensaje evangelístico claro, con un llamado y con una oración. Por Dios, ese hombre ha desarrollado esa capacidad de sintetizar, ¿sí? Porque en la radio eso es lograr
captar a la audiencia, ¿no? Con algo práctico, porque para el oyente es muy simple decir algo que dijimos que no, ¡pum! Lo cambió. Cambia la sintonía, se acabó el problema. Como él cambia el canal, ya está. Entonces él en poco momento lograba captar la atención de la audiencia, ¿no? Y él hablaba con una voz muy bien, hablaba bien y aprovechaba el espacio en 5 minutos. Me acuerdo la voz de él, tuvo una voz así, locutor, decía caballero, dama, y se dirigía así, ¿no? Y dice este pastor que como estaba haciendo guardia, tenía la radio prendida, mientras estaba buscando, de repente escuchó la voz nunca lo había escuchado, lo puso ahí, y en breve él dio el mensaje, el llamado a la oración, y el hombre dice que le impactó la palabra del pastor, ¿no? Pastor Santiago se llama. ¿Eh? Y cuando hizo la oración, dice que hizo la oración de corazón, recibió a Jesús, se entregó y fue transformado en ese momento por un mensaje radial de Luis Palau. Qué tremendo. Un mensaje que escuchó. Se entregó a Cristo y su vida cambió completamente. Hoy es un hombre de Dios tremendo. Hace muchísimos años. Eh, ¿Qué estrategia, qué formas de evangelizar a través de los medios? Eso hoy se está usando muchísimo a través de las redes sociales. Hoy se usa mucho el celular, deberíamos aprovechar muy bien esa estrategia. Por ejemplo, en la pandemia aprendimos a usar, siempre estamos diciendo, las redes. Y aunque hoy muchas iglesias han dejado de transmitir, porque dice que los hermanos se quedan cómodos en sus casas, nosotros seguimos transmitiendo, porque aunque es verdad que hay hermanos que a veces son cómodos en sus casas, pero eh, en cambio hay otras personas que realmente no pueden venir por problemas de salud, porque le tocó viajar, por su problema laboral, le tocó ese día trabajar, estar en su oficina, y distintas situaciones. O hermanos, por ejemplo, de otro país que le gusta participar de nuestras reuniones y se conectan, o hermanos de otras provincias, por ejemplo, los hermanos de Paita o de Pueblo Nuevo tienen su reunión, por ejemplo, hoy el domingo en la noche, pero ellos quieren participar el domingo en la mañana con nosotros en Piura, entonces ellos se conectan y no podemos cortarles, decir, por supuesto que no. Y hay otra gente que desde la pandemia se conecta. Yo le comentaba la pasada, hay uno que no lo conocemos, pero ellos se conecta siempre, participa, ofrenda todo, todo por red, no lo conocemos. Y bien, eh, y haciendo, yo pienso que a veces no está quizás nuestras reuniones bien elaborado, pensando en captar audiencia o personas no creyentes. Pero, por ejemplo, Luis Palau, la brevedad, la claridad, la precisión. Es decir, no había tiempo de cansar o aburrir al oyente. Eso uno debería pensar cuando decir, bueno, hay programas que van dirigidos ya a los hermanos de la iglesia, a los creyentes. Los hermanos de la iglesia, por ejemplo, ellos van a aguantar si dura 1 hora, 2 horas, tres. Ellos ya están puestos para sufrir, por así decirlo. Si no es preciso, si sale desafinado, pero cuando uno quiere captar otro tipo de audiencia, ¿no? Otras personas que no conocen al Señor, que no entienden el término que a veces utilizamos. A veces los evangélicos tenemos jergas evangélicas, así se le llama jergas, que nosotros lo comprendemos porque ya es nuestro hábito, pero la gente no creyente no está acostumbrada a hablar de los términos bíblicos que nosotros usamos, y entonces a veces ellos no nos comprenden, no somos claros para ellos. ¿Eh? Bueno, cuando busca el reino de Dios primero, y yo decía, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es busca primero? ¿Qué es? ¿Eh? Yo, por ejemplo, decía, no entendía, ¿qué es recibir en tu corazón? Si yo no lo rechazo, ¿qué es abrir el corazón? Hay cosas que no se entienden a veces. Debemos ser un poco más claros. Bien, deberíamos pensar en esa estrategia de aprovechar mejor las redes. Tenemos jóvenes que manejan muy bien, que son profesionales.
Y tener, yo pienso, mensajes breves, grabados, que se envía a distintos horarios, distintos días, dirigido a cierto sector de personas, por ejemplo, personas que están sufriendo depresión, gente que a veces, me acuerdo que había programas por la radio de que lo hacían muy tarde en la noche. Dice, ¿por qué ese horario? Porque ellos estaban orando pensando en la gente que de noche no puede dormir. Qué interesante. Y ha ganado varias personas así. Gente que no podía dormir, que estaban deprimidas, que estaban sufriendo. Entonces prendían la radio y ¡pum! Un mensaje dirigido directamente a ellos. Y eran tocados, eran bendecidos. Y así, ¿cuántas cosas podemos hacer prácticas, ¿sí? Para llegar a ciertos sectores que no estamos llegando. Bien, dice, la Gran Comisión está declarada en Marcos 16:12, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Una simple interpretación de este pasaje y otro como Romanos 10:13-15 puede guiar a la conclusión de que todo lo que el misionero tiene que hacer es disponerse a ello y comenzar a predicar a cualquiera que lo escuche. Pero el modo de proclamar el Evangelio tiene un efecto significativo sobre la respuesta lograda, por supuesto, ¿sí? Es importante la forma, el modo en el que se predica el Evangelio. Si el Evangelio puede ser, por ejemplo, ¿no? Interpretado como malas nuevas, si el que lleva el mensaje lo proclama inapropiadamente. Qué interesante eso, ¿sí? En lugar de ser buenas nuevas, para el oyente, es decir, que no conoce, estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, para ellos pueden ser una mala nueva. Porque, por ejemplo, eh, en el contexto católico romano que está nuestro Perú, Latinoamérica, el ponerse a evangelizar, por ejemplo, y comenzar de entrada a atacar, por ejemplo, ¿no? A la Iglesia Católica, al Papa, a la Virgen María, a los santos. Creo que eso es lo que sucede acá, ¿no? Se daría la gente que está escuchando, que no es aunque a veces hay gente que es católica de nombre, no participa en la iglesia, pero tradicionalmente es católico, su mamá es católica, sus abuelos son católicos, y ellos tienen una creencia supersticiosa, ellos tienen temor de agarrar, pues, tire los santos, quémelas, eh, el Papa es el anticristo. Es decir, si estamos evangelizando y si queremos ganar a esas personas, me parece que no es la forma correcta. La manera en que la gente percibe el mensajero impacta profundamente sobre el mensaje. Con frecuencia lo que hace es más importante que lo que dice. También eso es importante. Obviamente, si uno no tiene un buen testimonio, entonces no va a impactar lo que uno dice. Si uno está actuando mal, entonces lo que dice va a ser tremendamente afectado por lo que hace. Bien, esto es interesante, queríamos compartir brevemente. eh, la estrategia de evangelización de familias enteras no es aplicable solamente en las comunidades chinas, también es efectiva en comunidades asiáticas, en los pueblos y aldeas africanos, en la sociedad y barrios latinoamericanos. En sus reportes acerca del rápido crecimiento, por ejemplo, ¿no? De la fe cristiana en Corea, interesante esto. Acá hay un autor que escribe sobre eso, se llama Roy Ayer, es un autor que escribió sobre esto. Entonces él dice, el factor más importante que dirige el crecimiento de la iglesia en la estructura de la sociedad coreana, en Corea tratamos con una sociedad fundamentada en la familia y no en una tribu. La familia allí sigue siendo fuerte, aún en la actualidad.
la forma más sensata, escuche esto, dice, la forma más sensata de que una persona llegue a Cristo es dentro de la esfera familiar. ¿Ah? Es dentro de la esfera familiar. Qué interesante. O sea, si uno quiere, es una forma, uno siempre se pregunta en Corea, los misioneros, los patronos hablan de que muchas han sido las causas por el cual ha habido un crecimiento muy grande del evangelio en Corea, ¿no? Y cada uno puede dar su opinión, ¿sí? Y acá interesante, dice acá uno de los factores importantes es porque dice que Corea, en Corea el tema de la familia todavía es algo muy fuerte, ¿eh? La familia allí sigue siendo fuerte, aún en la actualidad. Entonces, si uno lo evangeliza de forma individual, hay poco efecto. Pero, por ejemplo, si uno gana a los cabezas de la familia, es decir, al padre, la madre, entonces, cuando ellos son ganados, entonces luego eh, toda la familia, todos los hijos, la nuera, todo fácilmente es llevado, es convencido, porque ellos están mirando eh, a los padres como líderes, ¿sí? Es como cuando se convierte el líder de una pandilla, ¿no? La pandilla está mirando a su líder y ellos van a hacer lo que el líder le diga o el cacique le diga. Así la interesante, la familia. Nosotros tenemos una experiencia, acá estamos haciendo célula y las familias son de origen, son chinos, ¿no? Eh, el hombre, bueno, no nació en China, nació acá, pero tiene toda la cultura china. El padre ha sido de China, vino de China. Y, y entonces, eh, algunos de los hijos venían a la iglesia, pero nunca se logró hacer en la casa de ellos, a través de los hijos, a una reunión o hablar por mucho tiempo, hasta que el padre abrió su puerta, él abrió su corazón. Entonces, todos los demás hijos vienen a la reunión, participan, están allí porque el padre participa, ¿sí? Ellos miran al papá, ¿sí? Miran al papá, lo que él acepta. Bueno, la esposa murió de viuda. Entonces, interesante, pues, ¿sí? El tema de la familia pesa mucho. Sí que a veces analizamos cuando ciertas familias, personas estamos queriendo evangelizar, mirar este concepto, ¿sí? La familia pesa, entonces hay que ganarlo como familia. Bien, la evangelización de familias enteras es el modelo actual de alcance misionero en muchas partes de Latinoamérica. Miren esto, qué interesante, ¿sí? Allí en la cultura católica romana, de redes, de parentesco, las estructuras familiares son muy fuertes en explotación de este patrón social. Los pentecostales chilenos, por ejemplo, ¿no? Como la Asamblea del Pequeño Rebaño Samyum, desde hace 40 años envía familia. Miren esta estrategia. Ellos no envían solamente un misionero, una misionera, sino que ellos envían desde hace 40 años, envían familias enteras, seleccionadas, por supuesto, desde entre sus fieles, como agentes y embajadoras para el crecimiento de la iglesia. ¿Eh? Y se han plantado congregaciones en muchas partes de dicho país por medio de esas familias evangelizadoras. El crecimiento fenomenal del movimiento pentecostal en Latinoamérica refleja la eficacia de usar familias para evangelizar a familias. Ah, ¿qué les parece?
hermano. Qué interesante. Cuando uno gana una familia, ahí tienen eh, jóvenes, niños, matrimonios, ¿eh? Adultos mayores. Entonces, una familia que es enviada a un lugar donde no hay congregación, qué interesante. Entonces, una familia seleccionada, personas preparadas, entrenadas por su iglesia, por su pastor, es enviado a ese lugar, ¿sí? Para ganar a otras familias. ¿Eh? Y esto ha funcionado muy bien. Ellos se van a ciertos lugares, se mudan, y aunque no tienen el nombre de misioneros, demás, van como familias. Y entonces cuando van a un lugar ya no comienza, porque cuando ya hay una familia, entonces ya hay un grupo, como dice la palabra, de dos o tres que congregan en mi nombre, entonces ya pueden celebrar una reunión en una casa, en un lugar, porque ya hay una familia, ¿no? Y es más fácil que se acerque otra familia. Por ejemplo, eh, acá en Piura ha llegado un pastor de la iglesia luterana, ¿no? Y es la única que no hay iglesias luteranas acá, ¿no? Que yo conozco al menos. Eh, y él quedó viudo, él vino de Ecuador. Entonces hay iglesias luteranas ahí en Chiclayo, creo, ¿no? Entonces de Chiclayo lo apoyan a él. Y él está comenzando solo de cero. Y ya hace tiempo que está él, ¿no? Aquí. Y se le hace muy difícil lograr un converso. Ese me decía, el domingo estuve solo, el domingo estuve... Han construido ya, han comprado un lugar, ya han construido, pero se le dificulta mucho. Yo pensaba, es decir, una persona sola tiene sus desventajas. Por ejemplo, siempre al comienzo de la congregación comienzan las mujeres a venir, pero como hay un hombre solo, es difícil que vayan las mujeres o que los paren bien sus niños, porque no conocen, tienen temor. Ahora, ¿qué tal si él tuviera a su esposa? Ya podía ganar a las mujeres. Si tuviera sus hijos jóvenes, ¿no? Sus hijos atraerían a los jóvenes. Ah, qué interesante. Él solamente los dirige, pero como familia estarían. Sería otra forma, mucho más rápido. No digo que sea imposible, pero el ir como familia es una gran ventaja, ¿sí? O por lo menos ganar familia y él trabajar solo, pero él conjunto con esa familia, ¿sí? Con ese matrimonio. Pero al estar solo, es un tema. Muy bien. Esto para que podamos tener en cuenta, ¿sí? La importancia de trabajar este, y hacer misión integral a través de las familias. Esto dio mucho resultado, por ejemplo, Latinoamérica, y acá se menciona Chile. Usted sabe que yo estuve en Chile, en una ocasión no pude viajar, creo que le comenté, por causa de por ejemplo, en Chile, para cruzar a Argentina, hay que cruzar los Andes, y en los Andes en invierno, cuando cae mucha nieve, se corta el pase de los Andes, no se puede cruzar, hay que quedarse en Santiago, a pesar del frío. No sé, una vez viajamos con mi esposa y no pudimos cruzar por causa de la nieve, así que nos quedamos en Santiago. Y justo el otro día era domingo. Así que el domingo fuimos a una congregación cercana. Y hermano, no le exagero, ese lugar, ese templo, era todo una manzana. Era algo gigantesco, nunca había visto algo tan inmenso, tan inmenso. Y la iglesia se llamaba Iglesia Metodista Pentecostal. Yo no sabía que había, se separaban Después, bueno, el hermano, ¿se acuerdan cuando estaba Josué que nos comentaba? Entre ellos había esa separación, ¿no? Estaba la metodista tradicional y entre ellos hubo como un avivamiento nuevamente y se les llamó metodista pentecostal.
pero que no se separó, ¿no? Pero sigue llamándose metodista, pero pentecostal. Y estos pues han crecido muchísimo, ¿no? Se han desarrollado con la estrategia de familias, lo que mencionaba los hermanos cuando salían a decir esa estrategia de orar por los enfermos para que sean sanados, que eran sanados, eh, hacer todo tipo de prácticas de liberación, de ayuda social, de un montón de cosas. Y esta iglesia ha crecido muchísimo. Tenían miles y miles de miembros. Impresionante cómo creció esta iglesia, por ejemplo, en Chile. Hay iglesias muy, muy grandes. Amén. Avanzamos. El desarrollo social. En cuanto eh, a la acción social que se hace en cuanto a la evangelización, a la ayuda para socorrer, el servicio social, luego también se le llama la parte, hay una parte que se llama el desarrollo social. Vamos a ver luego la diferencia entre el desarrollo. Bien, dice, ministrar a las necesidades físicas de la gente es una parte innegable de la tarea misionera, por supuesto, ¿no? Entendemos que esto es importante como parte de la evangelización, como los hermanos ya mencionaron. En cierta oportunidad, las misiones evangélicas discutieron sobre cuál sería la palabra que mejor definiera a la misión de la iglesia, si evangelismo o servicio social. Los evangélicos conservadores argumentaron en contra de un evangelio social, lo cual ayudaba a mejorar las condiciones temporales de las sociedades, dando poca importancia a su bienestar eterno. Los evangélicos más liberales argumentaron en contra de un simple mensaje espiritual, el cual no daba importancia al bienestar físico del hombre. Como sucede con la mayoría de tales argumentos, ningún extremo puede ser adecuadamente defendido. ¿Sí? Por supuesto. Eh, en estos casos, los extremos siempre son los que traen dificultades. No es el problema la acción social. Y uno se pone a pelear. O evangelizamos o hacemos acción social. Vemos algunas denominaciones, por ejemplo, Latinoamérica, ahí en la parte de Argentina vimos que no han desarrollado mucho, no han crecido mucho, porque ellos solamente eh, cambiaron prácticamente la predicación del Evangelio, como dice la palabra, a Dios le agradó salvar por medio de la locura de la predicación. Es decir, nada debe reemplazar la predicación del Evangelio, ¿sí? La tarea de evangelizar. Y esto se reemplazó con la ayuda social. No solamente quedó en hacer ayudas sociales, se logró, por ejemplo, hacer un colegio, pero esa denominación se estancó, no ha hecho misiones, no ha desarrollado, no ha crecido. Eh, y una de las cosas importantes que las iglesias de Corea, ¿sí? Presbiterianas, se invierte mucho en misión, ¿sí? Se hace mucha misión. Entonces, eso mantiene viva a la iglesia, el cumplir la gran comisión de llevar el evangelio a otros lugares, a otras naciones, no dejar de evangelizar. Eso mantiene viva, mantiene despierto a las congregaciones que están activas evangelizando. Y la acción social como un medio, ¿sí? No como un fin en sí. Ese es el problema cuando dejamos que se convierta en un fin, ¿sí? Nos tranquilizamos cuando ya se le dio una ayuda, como que eso fuera suficiente, ¿no? Junto con esa ayuda, nosotros
lo que hacía el Señor, sanaba, alimentaba, socorría, pero él predicaba el evangelio del reino de Dios. Bien, por eso dice, ningún extremo puede ser adecuadamente defendido. Tal como Cristo balanceó su ministerio sobre la tierra, supliendo necesidades espirituales y físicas, así debe la misión de la iglesia incluir ambos aspectos. Mientras consideramos el objetivo de suplir necesidades humanas a través de la misión, veremos que esto puede asumir una parte significativa de nuestra estrategia. Por supuesto que hay sectores de la población donde no se puede hacer misión sin llevar algún tipo de ayuda. El hermano Magno comentaba la tarea que están haciendo en la Iglesia Luz de Fe, ¿no? Sobre llamándole, ¿cómo se llama? El 5 pan y 2 peces. Algo así se llamaba, ¿no? Sí, así se llama, pastor. Amén. Por ejemplo, si uno va a un lugar donde uno sabe que hay lugares, una zona más carenciada, por ejemplo, donde estamos, mi esposa haciendo un buen trabajo en una parte de Catacá, una zona que ha sido muy afectada por las inundaciones, un sector muy abandonado, ¿no? Entonces, en ese sector de la población, la mayoría de las personas eh, son gente que están siendo muy afligidas por la parte económica. Hay mucha necesidad, muchos niños en necesidad, personas ancianas, muchas mujeres solas. Eh, entonces, en esa zona donde se está llevando el evangelio, no se puede ir, por así decirlo, con las manos vacías, ¿no? O solamente hablar de la parte espiritual, ¿sí? Eh, ahí se comenzó el trabajo de la misión justamente a través de una acción social muy importante en el tiempo de la inundación, ¿sí? Veo que paró la lluvia y esas cosas. Continuamos el trabajo con las personas que continúan con nosotros, ¿sí? Y hasta ahora siempre se está preparando, se está armando, se ve la forma, ¿no? ¿Cómo preparamos? ¿De qué manera llevamos ayuda a veces a los niños, útiles? Hay veces que ropa, a veces alimentación, eh, siempre regalos, cosas de tiempo de Navidad y demás cosas. Siempre se está mi esposa planeando ver de qué manera se puede un poco aliviar, ¿no? Y por supuesto, como mencionaba más, mucha gente que abre su corazón al Evangelio, ¿cierto? A través de esa pequeña expresión de amor que se comparte con ellos, a través de esa ayuda. Bien. eh, Ayudando a otros a ayudarse a sí mismos. Desarrollo comunitario cristiano. ¿Sí? Esa es un poco la idea, ¿sí? Ayudando a otros a ayudarse a sí mismos. Eso tiene que ver con el desarrollo. No solamente es, eh, como uno dice, darle el pescado, sino enseñarle a pescar. ¿Qué es mejor? Enseñarle a pescar. Enseñarles a pescar. Sí, eso es mejor al final. Eh, pero hay momentos que hay que hacer ambas cosas, ¿no es cierto? Cuando la persona está pasando la necesidad, uno lo que hace como el Señor le da el pescado, ¿no? Y después, y después, uno tiene que enseñarle, ¿sí? Cómo ellos lo pueden hacer también. Bien, los cristianos evangélicos
se están dando cuenta que la acción social y el evangelismo no son polos opuestos, ¿sí? Como en algunos sectores, denominaciones, en realidad se pelean por esta cuestión, se discute, algunos no están de acuerdo, porque, por ejemplo, yo escuché muchas veces esto, cuando se le ayuda, mucho ayuda, entonces la gente se mal acostumbra, y no hay que dar ningún tipo de ayuda, el que cree va a creer, el que no cree no va. Bueno, entonces siempre ha habido discusiones. Por eso acá dice que nos hemos dado cuenta de que no son dos polos opuestos. Dichos aspectos son socios complementarios de la tarea de la iglesia. Amén. Ambos son socios complementarios de la tarea de la iglesia. Amén. Es decir, no se puede hacer solamente acción social o solamente evangelizar viendo la parte espiritual. La parte física también. Vemos que a nuestro Señor sí le interesó la parte física de las personas. Por eso él los sanó, los alimentó, ¿sí? Los liberó. ¿Amén? Entonces, porque también es importante aliviar el sufrimiento, ¿sí? De lo que están padeciendo. Estamos llamados a ser la sal de la tierra, así como la evangelizadora de la tierra, luz, así como la evangelizadora de la tierra, como luz del mundo, ¿sí? Muchos casos, la proclamación del evangelio debe ser acompañada por el servicio sacrificial, ¿sí? De acuerdo a la zona y los lugares que nos tocan estar. Bien, eh, hay tantas cosas más que uno quiere, pero vamos a algún comentario final, alguna cosa. Lo cierto es que la misión integral, espero que hayan respondido, sí, tiene que ver con el trabajo en los lugares más carenciados donde se hace esa labor social de evangelización a través de la labor, perdón, evangelización a través de la labor social. ¿Amén? Los lugares más desprotegidos, más carenciados. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya estamos concluyendo. Terminamos unos minutitos antes, finalizando. Ya me han enviado todos los exámenes. ¿Hay alguno que todavía haya una pregunta sobre el examen? Sí, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, pastor, yo no tengo su WhatsApp donde enviarle, pastor, el examen. Ah, eh, No sé si al grupo lo puede enviar un correo o su... sí, a ver, ¿alguien le puede enviar mi hermano Carlos, que es el Carlitos, envíale su... Carlito, para que le envíes, Carlos, a Pablo? Hermano Pablo, yo lo envío a su personal. Ya, manito, gracias. Ahí te lo envía, ahí está. Gracias, Carlos. Gracias. Pastor, Menos mal que pregunté, ¿ves? Pastor Aurelio, es el Sí. 947, ¿verdad? Su ¿Cómo? WhatsApp, su número de usted es el 947. Sí, sí. Ah, ya, 947-199-488. ya le envié, Pastor. Gracias. O sea, 947-199-488. Ya está bien, Pastor. Ahí le envié ya. Yo le envié, hermano Pablo. 947-199-448. Sí, Ujú. ahí envía. Bien. Yo después le mando la nota ya, no se preocupen. Sí, pastor, es Bien, importante lo que usted está mencionando, ¿no? Que la misión integral siempre, normalmente es, ¿no? Como está escrito aquí, tenemos que llegar a través de la acción social, ¿no? En muchas oportunidades el Evangelio, la gente va a estar dispuesto muchas veces a escuchar la palabra de Dios, pero también siempre
es importante de parte de la iglesia, como usted está mencionando, realizar la acción social, ¿no? En todo Sí, ámbito. Y en lugares donde que quizás no hay la oportunidad de esas personas de poder escuchar la palabra del Señor, ¿no? Siempre es necesario y importante llegar, ¿no? A ese nivel. Eso sería mi sí, apreciación, sí. pastor. Muy bien, Pablo, así es. Eh, Como también se mencionaba por ahí, aparte de que hay sectores más carenciados, pero en nuestra misma congregación también sucede que llegan a veces hermanos o familias que están pasando por crisis, ¿no es cierto? Por situaciones difíciles. Y por supuesto que siempre en la misma congregación o los hermanos puede haber familias que estemos más preparados para aliviar, ¿sí? Ese momento que están pasando. Pastor, Sí, en caso nuestro, ¿no? En la iglesia que yo estoy a cargo, todos los meses sí. hacemos la canasta de amor que se llama, ¿no? Ah, eso se hace, sí. Muy Sí, todos interesante. los meses entregamos a la familia más necesitada, ¿no? Tanto, mayormente víveres, ¿no? Productos de pan llevar para que ellos puedan al menos sustentar, ¿no? Las dificultades que están pasando, pastor. Excelente. Nosotros en Vida Eterna tenemos también el kilo de amor, El pero, kilo de Amazon. pero a la vez también tenemos un departamento de ayuda social, que los días domingos, juntamente con el alfolí de la iglesia, ¿no? del ofrendero general, hay otro alfolí que es para ayuda social. Entonces los hermanos cuando traen sus ofrendas, depositan en los dos alfolís, uno para ayuda social y otro para la iglesia. Entonces, Ah, qué interesante. ¿Cómo es? Entonces, cuando pasan la ofrenda, pasan dos alfolí. sí, Uno dice ayuda social y otro para la iglesia. sí es. Entonces, mayormente esto nos ha permitido pues ayudar a muchos hermanos también de la misma iglesia, ¿no? Que a veces, por ejemplo, han estado enfermos. Hemos podido también como iglesia darles un apoyo económico para que puedan comprar su medicina, ¿no? Hay hermanos que necesitan. Y también pues apoyamos, Bien. y también no solamente a la iglesia, sino también apoyamos a gente que hay necesidad, ¿no? Por eso está el Departamento de Ayuda Social. Amén. Muy bien, muy bien. Pastor, Eh, también, ¿cómo se llama? Nosotros en la iglesia siempre acostumbramos a, cuando pasamos a recoger las ofrendas, sí, ¿no? Siempre tenemos otro alfolí para misiones, pastor, para los para hermanos la misión. para que salgan a compartir Amén. la palabra, ¿no? Para sus necesidades que ellos tienen. A veces son lugares inhóspitos que ellos van y para que puedan sustentar, ¿no? Sus Amén. ¿Y necesidades. esa ofrenda misionera, cómo la emplean? ¿Tiene algún misionero? ¿Envían algún misionero? ¿Cómo hacen la ofrenda No, misionera? normalmente por el momento lo estamos haciendo en forma interna, ¿no? Sí. Y están saliendo a lugares a compartir la palabra del Señor los hermanos, pastor, Ah, ¿no? Para que ellos puedan utilizar eso en sus pasajes, ¿no? ya, para apoyar claro, los pasajes, Sí, la movilidad, ¿cierto? sí, No, pastor. muy bien, muy bien. Sí, es una forma también. Nosotros por ahí lo que se hace es aún en el mismo alfolí, pero con sobres distintos, ¿no? Que es un sobre para diezmo, ofrenda, y otro sobre es para a veces misión, construcción. A veces también se pone para estar construyendo el templo, o un sobre para, eso que le dice interesante lo del hermano Carlos, ¿no? Porque a veces uno separa de la iglesia, porque también se puede poner sobre donde la gente pueda apoyar para ayuda social. Directamente un sobre que diga ayuda social, ¿no es cierto? Sí, sí. Es una forma de también sensibilizarnos, sensibilizar a la congregación frente a la necesidad. Hay mucha necesidad, ¿no? Siempre nosotros reclamamos todo lo que se reclama al gobierno, ¿no? De que que tengan acciones sociales, que no desampare al desprotegido, que ayude, que provea, que va. Sí, y es verdad, y tienen que hacerlo más y más. Eh, pero que bien también que desde las congregaciones, desde donde estamos, por ahí, aunque no da una iglesia muy, muy fuerte, ni muy grande, ni muy poderosa económicamente, pero siempre podemos, desde donde estamos, desde los recursos que tenemos, según Juan el Bautista en su mensaje,
Tremendo predicador, mensaje del Evangelio integral. Entonces, según su mensaje, no se necesitaba mucho para ayudar. Dice, si tiene 2 platos de comida, dale uno al que no tiene. Si tiene 2 prendas de ropa, o sea, que todo el mundo puede ayudar, puede apoyar desde esa manera. Pero tiene que ver eso de una forma de sensibilizar, ¿no es cierto? Porque en estos tiempos que vivimos, donde hay mucha peste, mucha pandemia, mucha necesidad, eh, alrededor nuestro hay muchas personas necesitadas, ¿sí? A veces más de lo que nos imaginamos. Como que creciera, parece, ese sector, donde muchas familias están siendo muy castigadas por problemas económicos, ¿sí? Muy castigadas. Yo se lo comenté para terminar, yo escuché de una iglesia coreana muy famosa, que se le llamaba la iglesia de Lata. ¿Escuchamos sobre eso? No, pastor. Decía No. la iglesia de Lata. No sé si la iglesia estaba en Corea o en Estados Unidos, pero iglesia de Lata. Dice que es una iglesia que está toda construida, el techo, las paredes, la iglesia grande, pero todo construida, el techo, las paredes, con calamina, ¿sí? En la Argentina le dicen, a la calamina le dicen chapa, o a otros lugares le dicen lata, ¿no? Eh, entonces imagínense todo a ver, todo el templo. A ver qué pasó acá con mi... Pastor, ¿hay delivery? Ay, delivery. Ahí está. Eh, todo el templo construido en lata. Entonces dice, y no es porque no dice que no tuviera, sino que todos los recursos se habían puesto de acuerdo en usarlo para la misión. Eso yo lo había leído hace mucho tiempo. Y una iglesia dice que llena de Dios, llena del Espíritu Santo, y tenían esa forma ellos de hacer misión. Todos lo invertían para la misión. Así que bueno, así terminamos entonces la clase de misionología. ¿Está justo Pastor Timoteo? ¿Está el pastor? Sí, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Pastor Timoteo. Sí, Pastor, buenas noches. antes de ¿Cómo terminar, está? quisiera consultar Bueno, sobre la participación a clase intensiva. Si puedan, por favor, actívense sus cámaras. Y primero, van a participar? ¿Quiénes pueden confirmar su participación a la clase intensiva? Dime por lista, Cada Pastor. uno. Yo voy a participar, pastor. Pablo. Sí. ¿Ya? A ver, Yo más, también, más Pastor. fácil. Así. Alexis, ¿cómo estará? ¿Está Alexis? Solo un nombre. Sí, Pastor, estoy aquí. Sí, va a participar o no Pastor, sabe todavía. bueno, todavía no lo sé, pero es bastante Todavía probable no de que no sabe. pueda. No, bueno, es probable que no pueda participar, Pastor, por tema de laboral. Probablemente que no. Sí, sí, Pastor. Ya. Probablemente que no. Julio Blas está, parece que no veo, ¿no? Julio no está. Luis fue tampoco. William Cabello. Sí, Sí, Pastor, voy a participar. usted va a participar, ¿ya? Wilson, Sí, Pastor. sí, va a venir. César, Sí, pastor, también. Ya me confirmaron. ya confirmó. Sí. Leoncio no está. Carlos, Pastor, buenas noches. sí, buenas Pastor, noches. bueno, como usted tiene conocimiento, yo he estado todos estos meses sin poder trabajar. Y justamente este mes ya pude conseguir un trabajo en el cual yo estoy que hago mis papeles para entrar a trabajar. ¿Ya? Probablemente ya la próxima semana yo esté ya entrando a trabajar.
Entonces, Ya, como va a comenzar el trabajo, no podrá tener permisos, comenzando. probablemente Ya, de que no. Iván no. Yamir tampoco está, ¿no? Henry, Pastor, buenas noches. sí, Sí, buenas pastor, noches. Va a estaré venir, participando. perdón, Sí, estaré participando. ya, va a venir, Henry. Pablo de Sameto, sí, digo que sí, ¿no? Sí, pastor, va a venir. Sí. José Mejía, Sí, pastor. sí. David Melgarejo, ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. buenas Pastor, noches. sí, pues bien que no voy a poder asistir, pastor, temas económicos, se nos hace un poco Ya, elevado. No, muy lejos, muy largo, acá. sí. Iván, Sí, pastor, buenas noches. buenas Sí, noches. pastor, también probablemente por motivos económicos tal vez no pueda asistir. No por el tiempo, sino por económico, ambos. Ajá, sí. Tiempo libre, solo no tienes Sí, dinero. bueno, yo ahora mismo sí podría, bueno, he terminado con un trabajo y también estoy comenzando con un trabajo, pero bueno, no he preguntado permiso, no sé si me podrían dar, porque no he preguntado, pero recién es un trabajo nuevo por eso también. Ya, entrando en un nuevo trabajo. Leila, difícil. Buenas noches, pastor. Buenas noches. No, ya le había comentado por temas Sí, económicos. sí. Pero tiene tiempo, solo falta dinero. Sí, pastor. ¿Ya? Aide, Pastor, buenas noches. buenas noches. Pastor, el tema es la salud, pastor. Si Salud. estoy bien, y está que por ratos me suben fuertísimos dolores y por ratos estoy un poco mejor, pero Sí, sí, ya. por favor de Dios, pastor. Pero ya está recibiendo atención, todo todavía no. Estoy recibiendo atención médica, pastor. Eso veamos, ya. Daniel, está, no está. Max, tiene dos participación. Max, Max estuvo por urgencia a llevar a su bebé al médico, tuvo que ir, dice. Estuvo sí, él, tuvo que ir, sí. ya. Dejando su participación, dos cámaras. Se dejó su cámara. Ya. Entonces, acto número 3, 6. Confirmaron 6. De Trujillo, no sé cómo. Wilson, ¿conoce algo? ¿Que Pastor, vendrá buenas otro noches. más? Daniel o Alba. Más. Bueno, yo tengo Ah, conocimiento que sí, Julio Blas iba ahí, Julio va a venir, sí, pero según su igualmente voy a conocimiento. presentarme de nuevo. Ya. Y Pastor, Max, sí, sí. Julio me confirmó que sí va a ir a Lima. Ya, bien. Y Max, tú. ¿Hasta hoy es pastor para confirmar? No, solo ahora quiero saber para preparar. Si fuera un poco ya no podremos, pero creo que ya 6, 7, Considéreme pastor ahí en la lista, considéreme. ya, la Max posibilidad. iba ahí. 8. 8. Son 16, la mitad viene. Muy bien. Con esto vamos a evaluar y probablemente que sea, vamos a hacer, pero el primer año era muy poco, de repente vamos a juntar, pero sí, ahí prepararemos. Bien, muchas gracias. Sí, pastor, continúa. Bien, está bien, gracias, Pastor Timoteo. Bien, entonces vamos a concluir con una oración, dando gracias a Dios, terminando misionología. Ha sido un tema muy interesante, muy oportuno. Así que gracias a Dios también por la oportunidad, por compartir con ustedes.
¿Por qué no orar también por la hermana Aide una vez más? Orar por ella, todo junto, unánime, así por nuestra hermana, su problema de salud, que está ella luchando, que no falte la fe, que no falte las fuerzas en estos tiempos, más que nunca, más que nunca. La hermana Aide, vamos a estar orando por usted todo momento. Estamos en la mañana temprano orando siempre. No dejemos de orar por nuestra hermana. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, por la oportunidad de aprender, de crecer en cuanto a tu palabra, el conocimiento. Nunca dejamos de aprender, nunca entendemos completamente. Por eso debemos ser como niños cada día, aprender como algo nuevo y seguir creciendo y no dejar de crecer. Gracias por la oportunidad del seminario IP Cristo P. Gracias por cada alumno que han esforzado y esfuerzan para continuar. Así como nuestra hermana Aide, a pesar de su problema de salud, ella está batallando y nos unimos en oración, en clamor a favor de su salud.